Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando del escenario en Nueva York ante la 80ª Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas. Javier Milei asumió un explícito alineamiento con Donald Trump en el escenario internacional, una ferviente defensa a su ideología ultraliberal y un intento de deslegitimar los espacios del multilateralismo. Milei ha descrito a la ONU como un organismo hipertrofiado y controlado por burócratas internacionales. Vamos a analizar este discurso, por supuesto, los ataques a la ONU, al continente, pero sobre todo a la cooperación global, como decíamos, alineado directamente con Washington. Antes del análisis, debo recordarle a través de redes sociales, a lo largo del día hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema. Algunos de ustedes ya han participado respondiendo a la pregunta que hemos hecho al respecto. Ahí la tienen con ese código QR para que usted pueda participar. El presidente de Argentina, Javier Milei, dedica su discurso ante la ONU para elogiar a Trump y deslegitimar espacios multilaterales. ¿Qué refleja este discurso ante Argentina y Latinoamérica? Ahí están las opciones: intereses personales por encima de la nación, cortina de humo ante la grave crisis, sobre todo en materia económica, auge de la ultraderecha en el mundo y que busca avanzar en el endeudamiento de ese país. Ahí están las opciones. Le invitamos desde ya a participar. Voy con el análisis. Me acompaña en la distancia Javier Romero, periodista, docente y analista político. Nos acompaña desde Buenos Aires, Argentina. Muchísimas gracias por tu tiempo con nosotros, Javier. Bienvenido. Bueno, creo que tenemos algún inconveniente del audio de nuestro invitado, Javier Romero. Él es periodista, docente y analista político desde Buenos Aires, Argentina, para entender un poco el escenario de lo que ha ocurrido el día de hoy. El presidente de Argentina, Javier Milei, criticaba la estructura de la Organización de las Naciones Unidas que presuntamente no ofrece resultados a los temas actuales. Vamos a escuchar lo que decía el mandatario argentino a propósito del tema dentro de Naciones Unidas. Con el correr de los años, esta organización ha ido adquiriendo funciones ajenas a su espíritu fundacional. Ha ido creando capa sobre capa de organismos, agencias y programas hasta alcanzar una hipertrofia de administraciones que son poco efectivas a la hora de resolver los problemas para los cuales fueron creadas. Así, se engrosan las responsabilidades de la ONU, se engrosan los aportes recibidos por parte de las naciones miembros y se redujeron los resultados palpables que esta organización tenía para ofrecerle al mundo. A este cóctel de incentivos cruzados se le suma que, a diferencia de los primeros mandatarios nacionales, las organizaciones internacionales nadie rinde verdaderamente cuentas por fallar en la resolución de un problema. Esta contradicción entre grandes objetivos y resultados magros ha generado una erosión del prestigio de esta casa y de otras. Sin ir más lejos, los malos resultados de la Agenda 2030 dan testimonio de esto que describo. Lo que persiste en la práctica es un ciclo de estructuras que se reciclan, recursos que se multiplican y metas que se reprograman. El mandatario argentino asegura precisamente que su país tiene un gobierno que toma el camino correcto. ¿De qué está hablando Javier Milei? Ya escuchamos. Quiero dejarles en claro que Argentina hoy tiene un gobierno que decidió emprender el camino correcto, aunque sea el más difícil, porque la prosperidad y el progreso de nuestro pueblo no puede postergarse más. Así las cosas, seguimos analizando el tema. Vamos de inmediato con el análisis. Me acompaña también en la distancia Gabriel Fernández, analista político, director de la señal Medios Conexión. Nos acompaña desde Buenos Aires. Gabriel, gracias por tu tiempo. Bienvenido. Por supuesto, estar allí. Gabriel, parte del análisis que se ha hecho sobre el discurso de Milei ante las Naciones Unidas, por supuesto, alineado a los intereses de Washington y no solamente sobre Argentina, sino sobre todo el continente. ¿Qué representa este discurso para la Argentina y para los latinoamericanos? Por un lado, la Argentina está en una crisis económica inducida. No es que se llegó a esta situación. Milei recibe el gobierno en buena situación, progresiva, en desarrollo, y dice que está en la peor crisis de la historia. Acompañado por los grandes medios, desarrolla esa idea y mucha gente le cree. Esto lleva a señalar que tiene que realizar medidas extremas, por ejemplo, el ajuste que esté relacionado con
la economía especulativa en detrimento de la productiva. En ese marco, lo que sucede es que cae la producción industrial argentina, promovido intencionadamente y confesamente por el propio gobierno, y a partir de allí se genera una situación social dramática como la presente, donde cerca del 90% de los argentinos están endeudados para comer, no para comprar algo suntuario, y donde más del 50% de la comunidad se encuentra bajo el límite de pobreza. Frente a esa situación, lo que hace el gobierno de Milei, sin divisas, sin recursos en el Banco Central, sin recaudación adecuada debido a la caída productiva, es pedir dinero a los Estados Unidos. Como en otras ocasiones, la Argentina queda atada a la propuesta norteamericana, que le da dinero y le exige recursos naturales, empresas públicas con importante dimensión de investigación científico-técnica y damnifica al conjunto de la población sin lograr nada a cambio. Y Argentina queda atada al carro de los perdedores. ¿Quiénes son los perdedores? Básicamente la OTAN, básicamente la Unión Europea y los Estados Unidos. Occidente Central, cuyos PBI van en caída, queda como el referente de la nación argentina. Y Argentina queda como una excepción lamentable dentro de América Latina. Si nosotros observamos con detenimiento, vamos a encontrar que México, Brasil, Venezuela, Cuba, Nicaragua, Colombia, entre otras naciones, dicen vamos a trabajar por el desarrollo y el crecimiento, inversión productiva, presencia de los estados. La Argentina, ¿quién se suma? Y a las entidades que están en decadencia. Alemania, Francia, Italia, inclusive Reino Unido y Estados Unidos, que tienen serias dificultades económicas. Entonces, el préstamo norteamericano es un paliativo inmediato, pero la crisis continúa. Y lo que tú señalabas, queda atada la Argentina en el tema económico a lo que dicte Washington, pero también teniendo en cuenta próximas elecciones, Gabriel, parece ser que también la campaña será administrada directamente desde la Casa Blanca. Bueno, preocupó mucho el triunfo peronista en distintos distritos, en varias provincias, especialmente muy recientemente en la provincia de Buenos Aires. Una victoria del movimiento nacional peronista abrumadora en contra de las políticas de Javier Milei. Se prevé que en octubre, si no se modifican las variables de las que estamos hablando, exista otra victoria de la oposición en contra de esas premisas planteadas desde el neoliberalismo por las fuerzas que se autodenominan libertarias y son herederas del plan de José Alfredo Martínez de Hoz durante la dictadura militar y de Domingo Felipe Cavallo en los años 90. Frente a esa situación, lo que está ocurriendo es que la población plantea su rechazo, movilizaciones, voto en contra, protestas, huelgas. Frente a esto está buscando algún tipo de recurso que le permita seguir adelante, pero tiene una dificultad fuerte el gobierno argentino, y es que apuesta a un modelo antiproductivo. Al apostar a un modelo antiproductivo, rebaja la cantidad de producción que despliegan las empresas industriales locales, perjudica el empleo en la Argentina y perjudica el nivel salarial. Por otro lado está lo que tú comentabas, la movilización en Argentina y la opinión pública, los medios de comunicación. ¿Cómo ves precisamente el escenario puertas adentro en Argentina de cara, pues, no solamente a lo importante que son elecciones, sino también a la economía del país? Y como ustedes saben bien, los medios de comunicación son empresas concentradas con alineamiento occidental, con alineamiento interior de la nación oligárquico, lo cual permite un relativo encubrimiento, pero la realidad se va imponiendo y es muy difícil frente a esa tarea realizada a través de medios y redes por los órganos occidentales, difuminar la realidad que debe atravesar el pueblo argentino. En este momento hay movilizaciones continuas, prácticamente a diario, siempre los miércoles, pero en el resto de las jornadas también, de los trabajadores jubilados,
los trabajadores despedidos del Estado y de las empresas privadas, los técnicos, científicos e investigadores de distintas instancias trascendentes de desarrollo de la ciencia y la técnica en la Argentina, los sectores internos que han perdido su labor debido a la falta de un mercado que lo compre. Es decir, hay movilizaciones que llenan las plazas de las grandes ciudades argentinas en contra del parecer de Javier Milei. Y también hay, básicamente, propuestas sindicales alternativas, sobre todo provenientes de los gremios industriales, que señalan que es necesario modificar el rumbo. El problema que está teniendo Milei es que no hay rumbo para modificar con este modelo. El problema es el gobierno. De hecho, hay una rareza en el proceso argentino que es necesario subrayar. Y está al frente de la jefatura de Estado alguien que hizo campaña diciendo que iba a destruir el Estado desde adentro, lo cual es una contradicción en sí mismo. Hubo obnubilación en una parte del electorado argentino que creyó que ese podía ser un camino y ahora se está reconvirtiendo la situación y se va orientando hacia una premisa más razonable que está vinculada con la necesidad de imponer un plan productivo y relacionado de manera directa y positiva con el resto de América Latina. Sí. Por último, Gabriel, preguntarte sobre un escenario un poco más externo, ¿no? Porque desde la Organización de las Naciones Unidas lo que hemos visto en estos días ha sido, por supuesto, el tema Palestina y Javier Milei, pues está dentro de este progresivo aislamiento internacional junto con los Estados Unidos, junto con Israel, sobre lo que está ocurriendo en la Franja de Gaza, el comportamiento de su política exterior con organismos multilaterales. También la opinión pública en Argentina sobre este progresivo aislamiento internacional, como comentan algunos analistas. Bueno, en general, la acción que desarrolla Israel sobre la Franja de Gaza y progresivamente hacia Cisjordania es condenada por la opinión pública y por las distintas franjas políticas populares. La acción de Milei en beneficio de Israel está relacionada con caerle bien a Israel, a sus empresas y a los Estados Unidos, sin que exista una contraparte adecuada. En realidad, lo único que muestra es falta de sensibilidad y de tacto para poder cuestionar los ataques de lesa humanidad que desarrolla la potencia ocupante sobre el pueblo palestino. Ahí es donde la Argentina pierde mucho, sobre todo la Argentina, porque el planteo de tercera posición y comunidad organizada surge aquí. Surge y se despliega junto con los no alineados, y estaba a punto de ingresar a los BRICS, que es una continuidad relativa de esos procesos previos. El gobierno de Milei dijo que no y se alineó con el perdedor, con Estados Unidos, lo cual es un error y al mismo tiempo, podríamos así decirlo, una traición a los parámetros históricos que la Argentina ha construido. Sí. Muchísimas gracias, Gabriel, por tu tiempo con nosotros. Un placer, gracias a ustedes. Igualmente, gracias a ti por la lectura. Gabriel Fernández, analista político, director de la señal Medios Conexión desde Buenos Aires, a propósito de lo que constituye para Latinoamérica, para Argentina, pues el discurso que ha dado Javier Milei el día de hoy ante la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas. Quiero despedir esta primera parte del programa recordando a la audiencia: tiene tiempo de participar en la encuesta que hemos publicado en redes sociales. Aquí tiene el código QR y al final de la emisión analizamos, como siempre, los resultados, siempre con ese aspecto tan importante que es la opinión de nuestros usuarios a través de nuestra emisión. Hoy hablando de Argentina, hoy hablando sobre Javier Milei. Ya regresamos con más del Mundo desde el Sur. Gracias por seguirnos en El Mundo desde el Sur. Hoy hablando sobre Argentina, Javier Milei ante la ONU, la Asamblea General de las Naciones Unidas, pero por otro lado también esa reunión tan importante en materia económica entre Milei y Donald Trump. El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, informó que
está por cerrar un intercambio de 20.000 millones de dólares para fortalecer las reservas del Banco Central. Desde Argentina lo califican como salvavidas de Trump para Milei, que se trata de un enorme préstamo en medio de una crisis de liquidez para el país, otorgado a través del Fondo de Capital Riesgo de Christopher Condon, un financista cercano, por supuesto, a Donald Trump. El gobierno actual busca con este dinero aliviar las reservas del Banco Central y financiar importaciones clave en un contexto donde la posibilidad de un declive económico sigue siendo una preocupación. Seguimos abordando este tema. Me acompaña Javier Romero, periodista, docente y analista político desde Buenos Aires. Javier, qué gusto tenerte con nosotros. Nuevamente, bienvenido. Gracias. Hola, ¿cómo están ustedes? Un salvavidas financiero ofrecido por el Tesoro estadounidense incluye swap, compra de bonos, una línea de crédito de emergencia. ¿Qué significa esto para el pueblo argentino? ¿Cuál es la letra pequeña en todo este asunto? Mira, en principio lo que es la muestra del fracaso del programa económico de Javier Milei, ¿no? Ese es el primer punto, me parece central. La verdad es que el gobierno de Milei se sostiene exclusivamente en base a los préstamos que le está dando, sobre todo Estados Unidos, a través del Fondo Monetario y otros instrumentos. Lo que está haciendo es, no solo está empobreciendo a la Argentina. Mirá, los últimos datos muestran que desde que llegó Milei hasta hoy, cerraron más de 15.000 empresas. Hay más de 500.000 nuevos desempleados. Creció la pobreza, la indigencia, las protestas crecen. El poder del dinero hoy rinde la mitad de lo que rendía antes de que llegue Milei. O sea, ese es el panorama que hay, que se reflejó en las últimas elecciones, donde fue derrotado ampliamente el presidente Milei, sobre todo en la muy poblada provincia de Buenos Aires, donde se concentra el 40% de la población de la Argentina. Así que un poco el contexto es ese, y lo que hay, y se ve en las votaciones en Naciones Unidas, y se nota en el discurso de Milei, es una sujeción absoluta a las políticas dictadas por los Estados Unidos en general y por Donald Trump en particular. El gobierno argentino viene protagonizando un papel tras otro en las votaciones de Naciones Unidas, votando todo de manera absolutamente incondicional con los Estados Unidos y con Israel. Prácticamente solo, nos ha aislado del mundo, nos aisló de América Latina, un alineamiento histórico en la Argentina, más allá de los gobiernos, de alinearse con el resto de América Latina. Bueno, ahora la alineación prácticamente deberíamos merecer una estrella en la bandera de Estados Unidos por el grado de sujeción colonial. Fíjate vos, un detalle, ¿no? Hace 6 horas se reunió con Donald Trump. Donald Trump se confundió, dijo que estaba por la reelección Milei, bueno, faltan 3 años para eso. Pero después se reunió con el secretario del Tesoro. Hace un rato nada más, hace una hora se reunió con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, que es quien está materializando un poco este acuerdo, este mega acuerdo de Estados Unidos con la Argentina, este salvataje al gobierno de Milei. Y eso hace 1 hora, 2 horas. Acaba de salir ahora, hace 10 minutos nada más, un comunicado de prensa del gobierno argentino anunciando el fin de una de las medidas que había tomado últimamente, que era la eliminación de las retenciones a las exportaciones de granos aquí en la Argentina. Bueno, fue un pedido de Bessent, dijo, no, yo quiero que le cobren impuestos a las retenciones de granos. Bueno, ya lo hizo el gobierno. O sea, le obedece casi como la mano al cerebro. Yo creo que esto va a tener consecuencias tremendas en las próximas elecciones de octubre para el gobierno de Milei. Sí, y puertas adentro también, Javier, preguntarte, porque obviamente el Congreso es un lugar clave en todo esto. La oposición advierte desde ya al gobierno que el auxilio del Tesoro de Estados Unidos debe ser aprobado por el Congreso. Exige también la presencia de Caputo en el presupuesto 2026. ¿Qué decir de este escenario? No, claro, la verdad es que todo lo hace de manera atropellada, no rinde cuentas, no asiste al Congreso. Vos fíjate que gobierna sin presupuesto, o sea, asumió en diciembre del 23 y ahí tenía que haber presentado el presupuesto para el 24, no lo presentó, después tenía que haber presentado el del 25, lo retiró, ahora tiene que presentar el presupuesto del 26 y no quieren ir a dar la cara al Congreso. Es inédito lo que está sucediendo. Puede ser que alguna vez haya algún problema, alguna discusión por alguna crisis internacional o algo,
que se demore en el tratamiento de un presupuesto o algo, pero acá digamos, hace lo que quiere, no da la cara, no negocia con el Parlamento, y la verdad es que las leyes indican que todo el endeudamiento debe pasar por el Congreso de la Nación, con lo cual esto que está negociando, lo está negociando a espaldas del Congreso y por lo tanto del pueblo, ¿no? Porque en el Congreso no hay, digamos, no es otra cosa que donde se asientan los representantes del pueblo, donde se asienta la democracia, los representantes de los distintos pueblos, de las provincias, de los distintos partidos políticos. Así que lo que hace Milei, además de todo, es desconocer y atropellar al resto de los poderes. La verdad es que estamos viviendo una situación muy particular en la Argentina. Eh, eh, Vos fijate que lo que le está pasando en el Congreso también tiene que ver con los insultos que han recibido los legisladores todo este tiempo de parte de Milei, y también sobre el retaseo de fondos a las distintas provincias, algo que está previsto también por las leyes. El gobierno nacional se arrogó el derecho, por ejemplo, de no girarle los fondos pertenecientes a la provincia, para empobrecer a los gobernadores, para hacerlos perder y para dibujar una especie de superávit fiscal ficticio, porque en realidad si no manda la plata, si no paga lo que tiene que pagar, y sí, te sobra la plata. Es como si en tu casa no pagara ningún impuesto, ningún gasto, nada. Es decir, me sobró plata. Sí, claro, pero es a costa de, en este caso, del hambre de la mayoría del pueblo y además de violar leyes que tienen que ver con la coparticipación federal. Sí. Por último, Javier, hablar precisamente de la acción de lucha, porque obviamente ha sido también un actor clave en todo el tema económico, en todo el tema político. De hecho, la expresidenta Cristina Fernández cuestionaba fuga de capitales, cuestionaba el endeudamiento con fines electorales. La foto de un país dice que vive al revés, donde el pueblo se endeuda para comer mientras un puñado se enriquece fugando dólares al exterior. ¿Qué decir de todo esto en medio de un escenario electoral que va a tener directamente en el tema económico y en el tema político, sobre todo esto de Milei, pues un factor clave de cara al próximo mandato? No, claro, vos sabés que justamente, ¿no? Un poco lo que plantea Cristina en ese sentido. La verdad es que lamentablemente en Argentina sufrimos uno tras otro los embates de cuando vienen los gobiernos neoliberales, más o menos la misma receta. Fíjate que el ministro de Economía actual ya estuvo con Macri, se llama Caputo, y la verdad es que lo que hizo con Macri fue endeudarnos, o hacernos volver al Fondo Monetario, un lugar de donde nos habíamos ido, sobre todo por la sujeción política que implica un acuerdo con un organismo multilateral como el Fondo Monetario, etcétera. Habíamos logrado desembarazarnos del Fondo Monetario, la verdad es que fue algo muy importante en lo que se llamó la década ganada, ¿no? Esos acuerdos que había entre Lula, Chávez, Néstor y otros países de la región, de tratar de tener políticas más soberanas. Bueno, lo que hizo Caputo, lo que hizo Macri fue volver a traer al Fondo Monetario al país, y la verdad que el nivel de la deuda es imposible de pagar esa deuda. Y lo que hacen esa deuda con el Fondo Monetario es garantizar el cobro de los prestamistas privados, que lo que hacen es, se fugan la plata, digamos, vienen, hacen lo que se conoce como carry trade, o hacen grandes negocios de corto plazo prestándole plata a la Argentina, y cuando ven que la Argentina no puede pagar, viene el fondo, le da la plata a esos grandes bancos, a esos grandes inversores o fondos buitres, y se la llevan, ¿no? Es fuga. Y nosotros nos quedamos así, nos quedamos con un país endeudado, con un país cada vez más dependiente, y lamentablemente con estos personajes que una y otra vez vuelven a estar en la escena política argentina, ¿no? Es un problema serio que tenemos aquí. Sí. Javier, muchísimas gracias por tu tiempo, se entiende el análisis, gracias por hacernos entender pues todo lo que está ocurriendo en Argentina. Un abrazo grande y muchas gracias a ustedes. Igualmente un abrazo para ti, y con esto finalizamos, pero antes de cerrar quiero presentar rápidamente los resultados de la encuesta que hemos precisamente con ustedes pues abierto sobre lo que ha significado para Argentina y para el continente lo que ha hecho el presidente argentino, que dedica un discurso ante la ONU elogiando a Donald Trump, deslegitimando los espacios multilaterales. Pero ¿qué refleja este discurso ante Argentina y Latinoamérica? Era la pregunta. Y bueno, a esta hora, 67% de nuestros usuarios dice intereses personales
por encima de la nación. Un 22% opina que es una cortina de humo ante la grave crisis, sobre todo en materia económica, en Argentina, y también un pequeño porcentaje, entre el 5 y el 6%, que es el auge de la ultraderecha en el mundo y que se busca también avanzar en el endeudamiento del país. Ahí están los resultados. Agradecemos enormemente a todos ustedes por participar. Les recuerdo www.telesurtv.net con nuestra señal en tiempo real desde cualquier parte del mundo y también en Telegram, el servicio informativo de Telesur, 24 horas al día, siempre con una perspectiva del mundo desde el sur. Soy Luis Francisco Blandón, gracias por seguirnos.